Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenas, mis estimados, de su programa Salud Integral. Que el Señor les bendiga, pues dándole gracias al Señor por un día más, por una entrega más de su programa. Si nos está viendo a través del canal de YouTube de Radio Eternidad, pedirles que les dé like, que le dé me gusta, que pueda compartir este contenido y que le dé a la campanita para que pueda suscribirse y recibir y otros contenidos. Definitivamente hoy es un día, en este mes se celebra pues el Mes Nacional de la Diabetes, y qué momento más especial para recordar los 100 años del descubrimiento de la insulina, ¿sí? Así como lo ha escuchado, apenas tiene 100 años en nuestro medio, y la verdad que ha sido una bendición que el Señor nos ha permitido disfrutar en este siglo, y vemos que la insulina ha sido un estándar en el tratamiento de la diabetes para reducir la mortalidad y también la morbilidad en todos los pacientes que la padecen, y ya estaremos conversando algo. Antes de esto me gustaría hablarles un poco de la historia. Si bien es cierto, la insulina, esta enfermedad de la diabetes se considera una deficiencia de la insulina. La insulina es la hormona que va a permitir el metabolismo de los hidratos de carbono, que son los macronutrientes que proporcionan energía. Esta es la función principal de la insulina. Hay otras funciones asociadas con la ingesta, la producción de lípidos, la regulación del metabolismo relacionadas a las grasas y también relacionadas a los hidratos de carbono. Así que el hecho de que tengamos insulina hoy en día en dispositivos tan fáciles ha sido una bendición del Señor, y como el dueño dueño de la creación, ¿verdad?, ha permitido que la ciencia y la sabiduría pueda llegar hasta ayudar a las personas que tienen esta condición. Entonces, las personas con diabetes va a tener una deficiencia en la utilidad de esta hormona, la insulina, o sencillamente va a tener una ausencia. Para aquellas personas que tienen una resistencia a la insulina, es decir, que su función se ve limitada en los sitios de acción, van a tener lo que normalmente conocemos como diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 1 serán aquellas en las que no tienen ninguna secreción o una secreción demasiado mínima o nula de esta hormona, por lo tanto va a necesitar insulina desde el momento del diagnóstico. El diagnóstico en las personas con diabetes tipo 1 es bastante drástico. Tiene muchos síntomas, ya hay problemas asociados a deshidratación, a problemas de hiperglucemias en poco tiempo, o sea, poco tiempo después de empezado los síntomas. Y en las personas con diabetes tipo 2, como es una deficiencia paulatina que con el tiempo va a ir reduciéndose cada vez más, pues el diagnóstico es menos colorido, menos sintomático, y en la mayoría de los casos estas personas, cuando ya se le hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, tienen aproximadamente 5 años teniendo diabetes y diabetes tipo 2, y en el 50% de los casos ya hay un daño asociado a un órgano importante como corazón, como riñón, como la vista. Entonces, en estos lugares donde ocurre el nivel elevado de glucemia por la falta de insulina, pues vamos a tener estas condiciones que van a sufrir las personas con diabetes. Si bien es cierto, el tener insulina en nuestro medio ha sido una gran cosa. Imagínense una persona con diabetes tipo 1 hace 100 años, pues duraba muy poco tiempo vivo. Y generalmente la diabetes tipo 1, en la mayoría de los casos, empieza en niños. Entonces teníamos una mortalidad infantil bastante alta, y que gracias a la insulina, al descubrimiento de la insulina, pues eso fue cambiando. Estas cifras han ido cambiando a través del tiempo. Vemos que la insulina fue descubierta, o por lo menos los reportes oficiales, en el 1921 por dos investigadores, Banting y Best. Estas dos personas encontraron aislar la insulina en el páncreas de un animal. Imagínese usted, y trataron entonces la diabetes, le quitaron el páncreas a una perrita
y le pusieron entonces la insulina que lograron aislar y esto, la verdad, encontraron de que la insulina era producida en el páncreas, porque antes se creía que era una enfermedad del riñón. Imagínense, como orinaba mucho, dirán, bueno, el problema es en el riñón. El Señor fue permitiendo y revelando cuál era la causa de todo esto a través de mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque el Señor nos da la ciencia y la sabiduría, y de nosotros es pues la investigación y desarrollarla. Y el Señor ha permitido eso, es una cosa en la que estamos muy agradecidos, porque definitivamente 100 años atrás la historia de las personas con diabetes era completamente diferente. En esta misma historia de los 100 años de insulina, pues se fue agregando nuevas formulaciones en las que hicieron que no viniera de animales, que pudiéramos sacar estas proteínas de otras fuentes, porque el hecho de que viniera de animales pues provocaba muchas alergias, las agujas eran inmensas, los frascos duraban poco tiempo, generalmente la inyección era intramuscular, imagínense. Las inyecciones intramusculares son agujas muchísimo más grandes, pues hoy en día contamos con dispositivos muy modernos, con agujas pequeñitas, si bien es cierto, pinchan, pero son dolor, muy poco el dolor, comparado con el inicio de 100 años atrás, en la forma en que se conservaba, la cantidad de moléculas que había que aislar para poder tener una dosis suficiente para poder metabolizar la glicemia o el azúcar en sangre era altísima, y había que colocársela con cierta frecuencia. Pues eso permitió este trabajo, que fue agregando otras moléculas bioquímicamente hablando, permitió el tiempo que durara un poco más, que fue la insulina que llamamos NPH, viene realmente de uno de sus investigadores, Neutral H-Dorn Protein, ¿verdad? Esta molécula que agregó H-Dorn, del nombre del investigador, pues permitió que la insulina durara un poco más, el desarrollo de la insulina humana, el desarrollo de los análogos un tiempo después, ¿verdad? Unos años después del primer descubrimiento. Estaríamos hablando que alrededor de H-Dorn se conoce desde 1936, y ya para el 1970 pues ya se estaba hablando de las infusiones electrónicas o continuas de la insulina con estos dispositivos, que cada día más nos acercamos a un futuro distinto en la historia de este tratamiento para las personas con diabetes. Por lo tanto, el impacto a nivel actual es personas que pueden tener una vida digamos que casi normal, con una diabetes controlada, con insulinas súper modernas que vienen en lapiceros, con agujas más pequeñas, que ya la temperatura no es problema, hay que mantenerlas frescas, por lo menos en nuestro medio que cambia mucho la temperatura, pero aún así aguantan bastante tiempo en comparación a lo que ocurrió en 100 años. Los dispositivos electrónicos donde pueden colocar también sensores de glucosa para ver cómo está la glicemia, ni se diga de estos dispositivos en los que combinan sensores de glucosa con infusión subcutánea y continua de la insulina, lo que le conocen como bombas de infusión de insulina, pero no son bombas, sino más bien dispositivos electrónicos que cada día más imitan la función de la liberación de insulina a través del páncreas, pues secretando insulina de forma organizada en el tiempo. Se puede agregar el consumo de los hidratos de carbono. Conocemos ya aplicaciones móviles, de hecho la Universidad Iberoamericana, en la cual yo participo, también está desarrollando una aplicación móvil regional en español completamente gratis, donde puedes, otra cosa porque no va a tener ninguna infusión de insulina, pero sí puede ayudar a las personas que tienen su insulina regular a poder hacer estos conteos de hidratos de carbono, sobre todo a las personas con diabetes tipo 1, que son las que dependen desde el inicio del diagnóstico con la necesidad de contar la cantidad de alimentos que va a consumir, su peso, su edad, su actividad física, el tipo de insulina que utiliza y entonces la cantidad de insulina que requiere para metabolizar los alimentos en particular. Y eso es una promesa que el Señor nos permitirá que una vez ya listo, pues pueda salir al mercado y va a ser completamente gratis.
Otra cosa interesantísima del impacto de la insulina a través del tiempo, aparte de los dispositivos, aparte de la comodidad de las agujas, es también el páncreas artificial. No es un órgano electrónico que se coloca, no, sino que es esta combinación de algoritmos que va a permitir ajustar las glicemias, pero también va a permitir que cuando el paciente tenga bajones de azúcar, es decir, hipoglucemias, pueda estimarlas y liberar las insulinas dependiendo la necesidad según los niveles de glicemia. Y la verdad que esto esperamos que pueda estar al acceso de todos, porque si bien es cierto, lo más difícil es el costo. Recientemente salió una información hablando sobre el costo de la insulina en República Dominicana y según algunos informes que pude determinar, y la verdad que es así, el costo de la insulina para las personas con diabetes es de alrededor de 5 a 15 mil pesos por mes, pero la verdad que estas cifras quedan cortas porque los glucómetros, las tirillas, el glucómetro es el aparatito que permite hacer las glicemias. Las personas que están utilizando insulina, si no tienen ese glucómetro, ese dispositivo para medir las glicemias, es muy cuesta arriba. ¿Acaso usted se tiraría al mar sin una guía, sin una orientación de hacia dónde ir? No. No lo hacemos tampoco en las personas con diabetes que están utilizando insulina, porque nuestro guía, nuestro GPS es necesariamente la monitorización y esto se hace a través de este dispositivo. Si bien es cierto, en nuestro país hay muchos en el mercado, pero lo costoso son las tirillas. Ojalá que esto cada día más pueda introducirse a los sistemas nacionales de cobertura, tanto para las ARS como en la cobertura nacional, porque si bien es cierto, una diabetes controlada recordemos que la diabetes es la primera causa de enfermedad cardiovascular, por lo tanto es una de las causas de muerte en República Dominicana y en el mundo. La diabetes es la causa número 1 de ceguera, es la causa número 1 de amputaciones no traumáticas asociadas a la condición. Las personas con diabetes descontroladas tienen 2 a 4 veces de tener una condición cardiovascular de base. También es la causa número 1 de enfermedad renal. Las personas con diabetes tipo 1 generalmente fallecen en un 60 a un 70% de enfermedad renal, es decir, estos pacientes van a terminar en terapia sustitutiva como hemodiálisis o diálisis peritoneal, y lo más triste es que llegan en edades bien tempranas. La diabetes mal controlada también reduce la esperanza de vida de 5 a 10 años. Es decir, que una diabetes controlada permite vivir una vida plena sin ninguna eventualidad, o por lo menos con la menor eventualidad posible. Pero si bien es cierto, hay algunos casos en los que tenemos que utilizar insulina para optimizar ese control metabólico, y definitivamente es la primera línea de tratamiento para las personas que están en descontrol. Hablemos un poquitito de cuáles son esos mitos relacionados con el uso de la insulina a propósito de estos 100 años que el Señor ha permitido que veamos y que vemos el desarrollo de un futuro diferente para las personas con diabetes. Si bien es cierto, hay muchos argot popular y nosotros ya hemos compartido este contenido en otras entregas relacionadas a el tratamiento en general, pero es importante destacar algo sobre la insulina. Muchas personas creen que una vez empezado el tratamiento con insulina va a provocar adicción. La insulina no va a provocar ningún tipo de adicción porque no tiene ninguna acción a nivel central, ni va a provocar ningún tipo no es un psicofármaco, o sea que no es cierto. Usted empieza la insulina, lo que pasa es que generalmente el descontrol metabólico ha sido tan importante que ya para mantener los niveles de glicemia ya debe ser con insulina, y además en las personas con diabetes tipo 1, recordemos, no hay otro tratamiento. En las personas con diabetes tipo 2, el daño de la producción normal o fisiológica de insulina tiene una historia, o sea, el uso o la formación de la persona con diabetes tipo 2, la historia natural es que en algún momento ese páncreas va a dejar de producir insulina.
Entonces, probablemente haya pasado la historia natural de las personas con diabetes y ya llegó el momento de utilizar insulina, aunque todo ha estado bien, usted se ha portado bien, ha comido bien, está haciendo ejercicio, pero la historia natural de su fisionomía, de su cuerpo, ha dicho que al páncreas ya no le queda nada y hay que colocar esa insulina que el Señor es el que ha permitido conocer, esta molécula que se sabe 100% cuál es su material, cuál es su producción, y esto ha permitido replicarlo. O sea, esa misma insulina humana puede estar en un dispositivo mucho más moderna, con mejor colocación, con colocaciones más seguras para evitar esas disregulaciones que me suben mucho, que me bajan mucho. Pues hoy en día tenemos insulinas muy seguras, muy modernas y que pueden minimizar el dolor al momento de aplicarla. Otra de los mitos que quiero también destacar es, para algunas personas, algunos hombres refieren que las personas que utilizan insulina va a haber algún trastorno con su sexualidad, incluso mujeres piensan eso también, y eso es completamente falso, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay pacientes en el momento en el que se coloca insulina, este ha sido un problema o un daño que la diabetes mal controlada ha provocado, y las personas tienden a asociar una cosa con la otra, pero ha sido el descontrol metabólico. Otro de los casos que podemos destacar como un mito es que la insulina mata. Me dicen, no, yo no me voy a poner insulina porque yo conozco un caso donde un amigo, un conocido se colocó la insulina y murió poco tiempo después. Este puede ser un caso muy aislado, pero no asociado a la insulina, sino más bien asociado a lo mismo que decíamos de las otras comorbilidades. Esta persona ya tenía mucho descontrol metabólico y a la hora de colocar la insulina se aplazó tanto por una parte o por la otra, que cuando ya tenía el tratamiento adecuado, pues sencillamente ya tenía muchos daños en órganos importantes y pues pudo tener un desenlace fatal. Pero son las complicaciones lo que llevan a esto y no necesariamente el uso de insulina. Claro que utilizar este tipo de tratamiento requiere cierto cuidado, como verificar cómo están sus glicemias, hacer los ajustes, cuando hace ejercicio, la forma donde se inyecta, el lugar donde se inyecta, aunque con las insulinas modernas ya esto ocurre menos. Tenemos que determinar también si la cantidad de comida que está ingiriendo, si se voló una comida utilizando insulina, qué pastillas asociadas a la insulina, ¿verdad? Las personas con diabetes tipo 2, qué pastilla o qué antidiabético oral está utilizando al mismo tiempo con insulina, porque si bien es cierto, hay combinaciones que aumentan el riesgo de hipoglucemias o los valores bajos de azúcar en sangre. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta y hacer los ajustes. Es decir, si usted es una persona que me está viendo y me está escuchando y le colocaron insulina, no se le puede desaparecer a su especialista. Debe ser un tratamiento constante, permanente, para poder identificar si hay unos niveles muy bajos o muy altos. Hay mucha gente que dice, no, porque yo siempre tengo que tenerlo un poquito alto, porque la doctora, no es cierto. Trate de tener sus niveles lo más adecuado posible, porque es cuestión de tiempo. Si usted deja esas glicemias altas y no siente nada, pues eso es cuestión de tiempo, y de hecho el no sentir nada es una de las complicaciones de la misma diabetes, donde daña la sensibilidad tanto profunda como superficial de las personas que la padecen y que están en descontrol. Otra de las situaciones que nosotros nos vemos obligados o en la necesidad de colocar insulina, ya hablamos, toda persona con diabetes tipo 1, toda mujer que no se conocía el diagnóstico de diabetes y que cursa con diagnóstico de diabetes una vez pasada las 24 a 28 semanas de embarazo. Si se descubre en ese momento, pues es una diabetes gestacional, y en la mayoría de los casos necesitaremos dieta, ejercicio, y algunas veces se agrega un toque de insulina, pero que esto es parte del tratamiento sin ya estandarizado y regulado.
Otro de los casos en los que tenemos que utilizar insulina, todos los pacientes que están hospitalizados, si los niveles suben fuera de los rangos, fuera de los rangos eso se individualiza mucho, generalmente por encima de 140, 180. Si hay unos niveles altos de los niveles de glicemia intrahospitalario, y si va a durar mucho tiempo en el hospitalizado, tendremos que utilizar insulina. Una persona que llegó con una situación aguda de la diabetes, una cetoacidosis o un síndrome hiperosmolar, definitivamente el tratamiento debe ser insulina y hospitalización, porque la insulina es lo más rápido para recuperar los niveles de glicemia, y no podemos dejarle una pastillita ya que pase una semana y usted con una situación aguda que compromete su vida. Entonces no se sorprenda cuando, si le sucede alguno de estos casos, le digan el tratamiento es una inyeccióncita aunque no se la haya colocado. Hay algunos niveles de glicemia que conllevan a utilizar insulina. Por encima de 350 miligramos sobre decilitro, pues ya le toca insulina, y otras guías hablan de 250 miligramos sobre decilitro en niveles en ayunas. Hay otros datos también, si usted tiene una infección como un pie diabético, dígase una infección de los pies que ha llevado una úlcera, un absceso, hay que colocar insulina para ayudarle a que este proceso termine rápido, y además el mismo proceso infeccioso le está llevando a colocar un toquecito más por los niveles de glicemia que están fuera de su rango, generalmente en procesos infecciosos. Otros casos en los que tenemos que utilizar insulina y que recientemente vimos en esta pandemia es aquellas personas con diabetes en las que estuvieron utilizando un antidiabético oral y que tuvieron, por ejemplo, un caso de COVID y que utilizaron un medicamento por el mismo proceso infeccioso, la falta de hidratación, pero también por la colocación de ciertos medicamentos como los esteroides, van a subir la glicemia, y en esos casos sí o sí se coloca insulina. Observamos con el tiempo y dependiendo de la monitorización, cuando ya termine el proceso de la infección viral, pues entonces consideramos irla reduciendo, y si es necesario se puede retirar. Hemos tenido muchos pacientes de ese caso, y que es el día a día. Definitivamente, si hay que utilizar un medicamento, pues con la ayuda adecuada se puede perfectamente solucionar. Hay otros casos en los que podemos utilizar insulina, pero básicamente lo que quería traer a los más importantes. Cuando un especialista les recomienda este uso, no piense que le están dando un diagnóstico de muerte, o hasta aquí llegué yo, o ya no voy a poder tener una vida normal. Si bien es cierto, es una terapéutica que el Señor ha permitido, que definitivamente ha salvado vidas, y que un tratamiento a tiempo y oportuno puede evitar todas estas terribles complicaciones que hemos mencionado. Así que espero que todas las personas que tienen diabetes, que tienen un familiar con diabetes, pues puedan aclarar sus dudas. Déjenme sus comentarios, estaré respondiendo a través de las redes. Y también es importante que podamos todos los especialistas tener claro y compartir a través de las redes más información, para que las personas con esta condición pues no tengan miedo a la hora de incursionar en un tratamiento diferente, y que tiene sus indicaciones. Generalmente personas con diagnóstico de diabetes y que están muy sintomáticos, como que ha perdido mucho peso, que realmente tiene unos niveles muy altos de hemoglobina glicosilada, o cuando en el momento del diagnóstico las glicemias estaban por encima de los 350. Me dirá, pero yo me sentía bien y ahora me voy a poner insulina. Pruebe y verá que va a recuperarse más rápido. Si bien es cierto, cuando se coloca insulina por primera vez, pues va a aumentar un poquitito de peso, porque la glicemia pues está entrando a los lugares donde se necesitaba, y eso es nutrición para el cuerpo. Entonces sí, pero podemos con la multidisciplina agregar planes nutricionales adecuados, ejercicio, dependiendo cómo está el corazón, la vista, pues hay de todo. La verdad que podemos hacer un trabajo multidisciplinario y crear o ayudarles a estructurar el plan más especial para su condición y para tener una calidad de vida mejor
pero que quede el mensaje de que la insulina realmente es una respuesta del Señor de hace 100 años y que definitivamente ha llegado para quedarse, y que cada día más esto va a ir impactando el futuro de las personas con diabetes. Esperemos que todos estos dispositivos modernos y electrónicos pues puedan tener un mejor precio, que esté más accesible a todas las personas que tienen esta condición. Lo que soñamos, es nuestra oración. Ore con nosotros para eso también. Pero el Señor es el que ha dado esta provisión, y glorificamos, le damos las gracias y la gloria al Señor por este gran avance en la medicina y para las personas que tienen diabetes. Mis estimados, gracias por su atención. Invitarles a que si nos está viendo a través de Radio Eternidad, pues le puedas compartir este programa, le puedas dar me gusta, que le dejes la campanita para que te suscribas y recibas este y otros contenidos, y que el Señor les bendiga. Será pues hasta una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.